Hola chicos, les habla la profe Romina, la profe de música. Esta es mi segunda cápsula donde vamos a retroalimentar la segunda guía de música. Aquí vamos a ver el objetivo de aprendizaje número 7 y esta guía está relacionada con los medios de registro musical. Los medios de registro musical son los medios que el hombre ha utilizado para registrar la música, ¿ya? Antes de que esto sucediera, a lo largo de la historia, en el principio, eran los juglares, las personas que iban de pueblo en pueblo y se juntaban en las plazas para cantar sus travesías o la historia que le sucedían a los reyes, en las batallas, y ellos iban de pueblo en pueblo contando esa historia por medio del canto y una música muy alegre que ellos tenían en ese tiempo, con instrumentos populares, un canto popular también, y esa era la manera en ese tiempo de transmitir, ¿ya? Después de eso llegó la ópera en los teatros y conciertos donde el compositor armaba una obra de teatro musicalizada y se mostraba al espectador, que eran públicos masivos. Estos teatros se llenaban en esos tiempos. Después, ya en el siglo XX, se propagó por medio del vinilo, de la vitrola, y por la radio, y después posteriormente por la televisión. Después de esto, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, estamos en la era actual, que es donde toma fuerza el internet. Si se dan cuenta, acá en las imágenes tenemos la vitrola. Antes acá está el trovador, el juglar, el concierto con la ópera, la vitrola con el vinilo, está un vinilo, la radio, después la radio cassette, y después el MP3 y ahora el smartphone y las plataformas de streaming, ¿ya? Estos han sido los soportes físicos de la música, donde nosotros hemos podido registrar cosas grabadas para que perduren en el tiempo. Tienen que imaginar que cuando estaban los juglares, si ellos morían, moría también la historia. Si no se transmitía de generación en generación, la historia moría, ¿ya? Por eso mismo, después se empezó a tener ya soportes físicos donde se pueda registrar y plasmar y permitir que eso se siga en el tiempo, ¿ya? Y eso fueron el vinilo, después el cassette, como les decía, el CD, el formato MP3, y ahora en los tiempos actuales la vía streaming, ¿ya? Spotify u otros que ustedes conozcan, ¿ya? La música en el tiempo. Acá vamos a tener 3 preguntas. Nombre usted 3 características de la música del inicio del siglo XX, 3 características de la música chilena, 3 características de la música actual, ¿ya? Usted puede buscar en internet, en YouTube, un link donde dice historia de la música. Hay unos muy entretenidos donde ustedes pueden encontrar e interiorizarse con lo que estamos pidiendo en esas 3 preguntas, ¿ya? Después dice, ¿cuál era el medio de registro musical del siglo 50? ¿Ya? Esa pregunta, al igual que la letra E, ¿cómo era el medio de registro musical del 2000? Eso usted lo va a encontrar en este link, ¿ya? Usted pincha el link
Dice, observa, al igual que la pregunta F, observa el siguiente video, luego haz una línea del tiempo con los diferentes medios de registro y transmisión musical a lo largo de la historia. Usted pincha el link, vamos a ir al link y después hablamos del valor de la música, segundo ítem, donde usted le vamos a preguntar, le preguntamos cuál es la influencia que ha tenido los medios de registro y transmisión a lo largo de la historia. Lo que usted cree antes del siglo XX, en el siglo XX y en el siglo XIX. ¿Cuál ha sido la diferencia más significativa de los medios de registro y transmisión musical en el siglo pasado con respecto al actual? ¿Ya? Tiene que diferenciar cuáles son los registros, los medios de registro que se utilizaron de 1900 al 2000 y del 2000 hacia la actualidad, ¿ya? Tenemos registros de transmisión musical súper distintos de diferentes plataformas, ¿ya? Eso usted lo tiene que buscar la diferencia y escribirla, ¿ya? Y también le preguntamos sobre lo que usted cree, sobre lo que para usted significa la música o la cultura chilena, para el valor que tiene la música para usted, si considera importante que nosotros como seres humanos preservemos la música. ¿Y por qué? No sé si se han dado cuenta, pero en la cuarentena una de las cosas que ha hecho que sea más llevadera ha sido el arte, principalmente la música, ¿ya? Entonces, usted me tiene que responder para usted si es importante que la música se preserve. Esto sería, chicos, entonces por la segunda cápsula. Nos estamos viendo en la tercera, donde estaremos retroalimentando la guía número 3 de la unidad Música y Tradición. Nos vemos.